¿Habías notado que cuando los tentáculos se descontrolan, Octopus lanza un taxi con mucha fuerza, pero al momento del lanzamiento, el taxi que caería en una zona despejada de la calle aterriza encima de otro taxi? Este es solo uno de los 35 errores de Spider-Man 2 que verás en este video. Cuando Peter se dirigía a la obra de Mary Jane, podemos ver una persecución de la policía hacia un coche negro. Aquí vemos cómo los golpes del coche policial hacen que el auto del delincuente quede muy abollado, pero en otra de las tomas, el coche parece reparado milagrosamente. Al momento en el que Peter esquiva este auto, cuando los delincuentes trataron de embestirlo, notamos que el tráfico en el fondo es muy denso. Pero ni bien Peter aterriza en el suelo, se queda unos segundos posando y hablando con unos jovencitos, como si ningún auto se estuviera allí. Niños, coman sus vegetales. Peter, para concluir la persecución, se pone el traje y cuando se acerca al coche de los delincuentes, estos le disparan con una ametralladora que instantáneamente se convierte en una escopeta. Durante esta misma persecución, uno de los coches de policía se accidenta y se vuelca. En esta misma toma, si ralentizamos la imagen podemos llegar a ver que el supuesto policía en el interior lleva un casco en su cabeza. En otro momento de la cinta, podemos ver que Peter va a una presentación del Dr. Octopus. En ese momento, el doctor se quita la chaqueta y se la entrega a una asistente, que en el siguiente plano se encuentra sosteniendo la chaqueta junto a una pantalla que estaba mucho más lejos de donde ella tomó el abrigo del doctor. Cuando Peter entrega sus pizzas al edificio detrás de la recepcionista, podemos ver un reloj. En la imagen, lo podemos ver por encima de la cabeza de la mujer, pero cuando la toma cambia y la vemos de cerca, el reloj se encuentra mucho más abajo, casi al mismo nivel que la cabeza de la recepcionista. Instantes después, Peter, quien llegaba tarde a clases, tuvo que cruzar todo el campus a través de una multitud. Pero si ves con atención el camino que Peter toma, este estaba completamente despejado, segundos antes de que a personaje lo atraviese. Otro de los errores en esta misma escena es que cuando Peter choca con una de las personas en esta multitud, él recoge sus libros y acomoda su mochila en su antebrazo, pero en el siguiente corte podemos verla de manera automática, colocada sobre su hombro. Cuando el doctor responde a alguna de las preguntas que le hacen durante su presentación sobre la inteligencia que controla los tentáculos, él señala un chip en su nuca que se encuentra a unos dedos de su cabello, pero en uno de los primeros planos que enseñaban ese mismo chip, este se encontraba pegado a su cabellera. El doctor también utiliza gafas para protegerse de los rayos de sus experimentos. Sin embargo, teniendo en cuenta la magnitud de la creación, no parece importarle que los asistentes a su presentación no se protejan sus ojos de la misma manera que él. La película comienza presentándonos a Peter como un repartidor de pizzas, pero cuando lo vemos ingresar a la pizzería, uno de los policías que salía de ella, en el siguiente plano, desaparece repentinamente. Otro error respecto al taxi es que el vehículo había sido volteado de manera que caería del revés, pero justamente al momento del aterrizaje, el coche cae perfectamente de pie. Cuando en la pelea con Octopus, en el tren, Peter destroza una puerta para salir, en la siguiente, toma la puerta destrozada, está intacta. El doctor posteriormente comete un atraco a un banco en el que están Peter y Tía May. Aquí podemos ver que detrás de ambos hay dos sillas. Momentos después, Octopus lanza la puerta de la caja fuerte en dirección a la Tía May y Peter, pero las sillas desaparecieron. En el exterior del banco, los policías tratan de detener al villano. Vemos un montón de carros de policías tratando de detener la situación. Uno de ellos es el mismo coche de policías que había estado en la persecución con el coche negro y que había recibido una paliza. El villano posteriormente toma como rehén a la tía de nuestro protagonista. Este la lleva a la cima de un edificio y la lanza al vacío, pero ella es salvada. Aquí la tía May se sostiene con la manija de su paraguas. ¿Cuánto podría soportar su propio peso? Cuando la tía May se cae por segunda vez, su bolso cae con ella de su lado izquierdo, pero entre tomas se cambia a su brazo derecho y posteriormente regresando a su izquierdo. Luego de salvar a su tía Peter, tiene que cubrir una fiesta en donde Jameson anunciará a su hijo. El heroico, el encantador Capitán John Jameson. Mientras el hijo baja las escaleras, podemos ver a su lado varias parejas recibiéndolos, pero en las tomas previas solamente veíamos a una sola pareja.
Cuando unas personas le llevan a J. Jameson el traje de Spider-Man, este las recibe con un teléfono en su pecho, pero en la siguiente escena no queda rastro de haber tenido un dispositivo en absoluto. En otra de las escenas, Jameson se coloca el traje y finge ser Spider-Man, por lo que vemos a sus compañeros espiando a su jefe por la cortina. Pero ¿por qué la cortina está fuera de la oficina? Cuando Peter quiere llevar una vida normal, luego de perder sus poderes, se encuentra caminando en la ciudad y luego tropieza. Cuando este se levanta, se encuentra en un lugar completamente diferente a donde había caído. En la escena del incendio, donde Peter salva a una niña, podemos notar que ésta llevaba en sus rodillas un par de rodilleras al momento de apoyarse en el suelo para salvar al protagonista de su caída. Cuando la tía May abraza a Peter durante su mudanza, su brazo izquierdo es el que reposa sobre el hombro, pero en la siguiente toma, el brazo que está abrazando a nuestro héroe es el derecho. Cuando la tía May y Peter visitan la tumba del tío Ben, en una de las tomas previas a mostrar la tumba, una planta verde brota de la nada junto a la lápida del tío. Cuando el auto atraviesa el ventanal, en el bar que se encuentran Peter y Mary Jane, podemos ver que la silla de ella cae al suelo luego del impacto, pero en el siguiente plano, la silla está completamente recta y parada. En esa misma escena, vemos que la rueda del carro casi roza el rostro de Peter durante unos pocos segundos, pero ¿cómo es esto posible si el coche entró completamente de lado y en un ángulo casi opuesto para que la rueda se acercase a Peter? Conectado a esta escena, hay un encuentro entre Octopus y Harry, en donde el villano le pregunta al amigo del héroe, ¿dónde lo encuentro? Peter Parker. Si este conoce el paradero de Peter, ya que este conoce la ubicación de Spider-Man. Pero si el coche atropellaba a nuestro protagonista, ¿cómo pensaba hacer que Peter le revele la ubicación del héroe? El villano secuestra posteriormente a Mary Jane y trepando un edificio, destruye unos carteles en la pared, pero cuando Peter se saca los anteojos, el cartel está milagrosamente reparado y en su lugar. Cuando el protagonista deja caer sus anteojos, podemos ver que en la toma se encuentran personas caminando pacíficamente, pero unos segundos atrás, el caos había desatado desesperación en la multitud. Para salvar a Mary Jane, Peter consigue nuevamente su traje, que estaba en manos de Jameson. Cuando el traje es tomado por Peter, este deja una nota en una telaraña. Jameson toma la nota con su pulgar en el centro del papel, pero en la siguiente, toma a detalle, el pulgar se encuentra justo en la esquina del papel. En la batalla, en el tren de Spider-Man y Octopus, previo a aterrizar en el vagón, ambos personajes caen desde la altura al tren. Aquí Octopus debería haber tenido heridas graves por la caída, ya que es un humano normal y no tiene superpoderes, pero parece que salió ileso de la situación. En la misma pelea, atraviesan una estación llena de gente, pero en uno de los planos posteriores que permiten ver el fondo de la pelea, no llegamos a ver ninguna estructura como la que habían atravesado segundos antes. Cuando el villano lanza hacia dentro del vagón al héroe, podemos ver que claramente está computarizado, ya que las personas asustadas dentro observan todos hacia diferentes direcciones. En ese mismo momento, el hombre araña hace una voltereta dentro del vagón para tomar impulso y dirigirse hacia el exterior del vagón. Aquí es aún más evidente el efecto visual, ya que el héroe pasa su trasero y hace toda su maniobra por encima de una pasajera sin siquiera moverle un pelo.